Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai, tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, magnífico en santidad y terrible en loores? La Escritura nos habla, dejad venir a mí a los niños. Amén. Y hoy tenemos con nosotros a una preciosa joven y ella pues nos va a compartir lo importante que es que todos nosotros en la casa del Señor estemos accesibles a los que son dueños del reino de los cielos. La Escritura nos habla que el que no tiene un corazón como la de un niño no entra al reino de los cielos. Con nosotros, Paola nos va a compartir cómo es su vida de niña en la casa de Dios. Amén. Buenas a todos. Es una bendición estar aquí. Espero que este sea un mensaje que llegue al corazón de todos, pero más aún al de los más pequeñitos de la casa del Señor y de la familia, que muchas veces vemos que son menospreciados y son nuestros niños, pero cuán importantes son en el reino del Señor. Yo soy hija de un matrimonio que no servía al Señor, no conocía a Cristo. El que llega a los pies de Cristo primero es mi papá. Y por medio de mi papá empiezo yo a ir a la iglesia. Las maestras de escuela dominical comienzan a buscarnos. Yo vivía en la finca antes y comienzan a buscarnos casa por casa todos los niños que vivimos por allí. Y ahí el Señor comienza a enamorarme, porque yo comienzo a sentir ese amor que las maestras tenían con los niños y a enseñarles sobre la palabra, a formar principios en cada uno de nosotros, que esa es la base de todo. Entonces allí pues ver el trato de aquellas mujeres me fue enamorando del Señor y me fue llenando de curiosidades, de saber para qué yo soy creada, para qué yo estoy aquí. Y a medida que voy creciendo, la palabra del Señor me enseña que yo fui creada para su gloria. Y entonces todos los niños han sido creados para gloria y alabanza de Dios. No importa la discapacidad física que pueda tener el niño o cualquier otra necesidad que el niño tenga, todos somos creados para la gloria de Dios. Todos somos importantes en el reino del Señor. Paola, es interesante saber cómo te expresas, ¿verdad? En tu rostro se ve el brillo y la alegría de decir, bueno, es que hubo alguien que se interesó en mí cuando yo era muy pequeña. Así es. Yo sé que el trabajo a veces en las escuelas bíblicas no es tan accesible en algunas ocasiones, porque no todos los padres entienden el trabajo que se quiere hacer. Así es. Pero qué bueno que tú has sido un producto de calidad y gracias a Dios que Dios alcanzó en ese momento a tu papá al reino de Jesucristo. Yo te he visto en algunas ocasiones y sé que es una de los, vamos a decir así, las bases fundamentales en que has logrado desarrollar muchos talentos de tu vida, sí, ha sido el haber crecido en la casa de Dios. Así es. Hay maestras de escuela dominical, hay maestros de escuela dominical quienes hacen un trabajo específico en el corazón de los niños, pero el que hace la gran obra del cambio y de esa, verdad, motivación de mantenerse dentro de la casa de Dios es el Dios eterno. Paola, ¿qué cosas viste, aparte del amor, el cariño, el entusiasmo, que dejaron que tu vida permanezca hasta ahora? Porque ya prácticamente eres una mujer adulta. Es correcto. Y mantuviste toda tu adolescencia en la casa del Señor. Cuéntanos, ¿cómo fue que Dios, así como decías, te enamoró para permanecer en la casa de Dios? Es interesante porque yo veía a las damas de la iglesia donde yo congregaba, Templo Apocalipsis Finquillito, cuando eran llenas del Espíritu Santo, y cómo ellas se desenvolvían en la casa del Señor y en la comunidad, y yo decía, ellas tienen algo que yo quiero. Entonces me empezaron a hablar del Espíritu Santo y entendí que Él es una persona, no una cosa, no una fuerza, no una energía como muchos creen. Y entonces yo dije, Señor, yo te quiero conocer más.
y yo quiero tener esa relación, esa vivencia contigo. Y es allí cuando el Espíritu Santo empieza a desarrollar en mí el carácter de Cristo también. Porque no solamente es una experiencia en el momento, es lindo, pero sino cuando tú comienzas a desarrollar el carácter de Cristo, cuando tienes el gozo, la paz, la humildad, la mansedumbre, cuando tú entiendes que tú pasas situaciones difíciles en tu vida, pero todo tiene un propósito, eso es hermoso. Entonces, desarrollar esa relación con el Espíritu Santo, de saber que Él es mi paracleto, mi mejor amigo, el que me redarguye cuando yo peco, el que cada vez me atrae más al Señor, el que me enseña, es lo más importante que a mí me ha impactado. Paola, me hablas de un tema muy, pero muy especial, y es tener la comunión con el Espíritu Santo. Yo conozco personas que han vivido muchos años dentro de la casa del Señor. Incluso tuve la experiencia de una señora que tenía más de 35 años de haber conocido a Cristo Jesús, pero más nunca habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Es una dicha, ¿verdad? Que me imagino que fue ¿a qué edad que recibiste el Espíritu Santo? ¿Siendo niña o adolescente? Adolescente ya. Siendo adolescente. Y es una de las cosas que no tan solo es una añadidura, sino que es el compañero divino. Amén. Porque bien lo decía, es el que te avisa cuando hablamos algo que no está correcto, o pecamos, o etcétera, ¿verdad? Es la persona misma del Dios mismo dentro de nosotros, y usted ver una sonrisa de acá en una joven, de veras que eso es solamente la plenitud de Cristo Jesús y la comunión con el Espíritu Santo. Me decías que tuviste esa experiencia con el Espíritu Santo. ¿Dónde la tuviste? ¿Dentro de la casa del Señor? ¿O la tuviste en tu casa, en una comunión personal, o en un campamento? Cuéntanos. Eso fue en la casa del Señor, en una campaña. Fue interesante la forma en que pasó, porque antes yo decía, yo quiero, Señor, recibir el don de hablar en lenguas. Pero en aquella campaña estaban cantando coros y todo esto, y yo estaba en la puerta de la iglesia, se hizo una puerta fuera de la iglesia, y había una señora al lado mío. Pero la señora yo nunca la vi motivada ni nada, en medio de todo. Y de repente yo comienzo a adorar y exaltar al Señor, y allí el Señor me llenó por completo. Y luego de esta experiencia yo me di cuenta de que la persona que estaba al lado mío, la señora, era una bruja que había llegado con propósitos allí, pues, para estorbar la obra del Señor. Entonces yo le decía, wow, Señor, qué hermoso, a ti te plació manifestar tu poder en mi vida para que ella lo viera, que tú eres el Dios viviente y tienes poder. Entonces ese día, en aquella campaña, el derramar del Espíritu Santo fue impresionante, y muchas almas fueron salvas, que es lo más importante de todo. Entonces allí podemos ver el poder de Dios, porque Él es el único, el Espíritu Santo es el único que nos convence de todo pecado. Exacto, el único que convence. Por eso es que le animamos a los padres, amigos, todo aquel que desea que alguien reciba a Jesús como su Señor, su Salvador, pues la dirección correcta de orar es que el Espíritu Santo sea el que convierta esa alma, que la haga doblegar, porque a veces nosotros nos llenamos de mucha soberbia, mucha rebeldía, o posiblemente de muchos argumentos, ¿verdad?, que no difieren con la palabra del Señor, traen esa discrepancia, pero el Espíritu Santo es el único que hace que las personas vuelvan sus corazones a Cristo Jesús. Ahora, Paola, voy a aprovechar que tú estás aquí y vamos a entrevistarte un poquito más profundo. ¿Qué otras cosas más tú haces dentro de la casa del Señor, verdad? A través de los años que has aprendido y que han sido herramientas clave para desarrollarte profesionalmente. Bueno, primero aprendí que sin disciplina no puedo tener éxito. Y mayormente tener la disciplina de la lectura de la palabra, la oración, de ayunar, de estar en comunión con el Señor. Eso es lo más importante, esa es la base de todo. Si yo no estoy nutrida de la palabra del Señor, de nada va a valer lo que yo hago. Y el Señor, por su gracia y misericordia, me ha dado el honor, la dicha, el placer de ser ujier en su casa, de trabajar como maestra en escuela bíblica, que es lo que me apasiona. Actualmente soy secretaria de mi iglesia, y estoy preparándome para salir a misiones, Dios primero, si así Él lo permite. Y bueno, en eso.
viendo todas las cosas que Dios ha permitido que tú desempeñes dentro de la casa del Señor, porque yo me imagino que secularmente también haces otros roles, pero lo lindo y hermoso es que tú lo dices con satisfacción. Muchos jóvenes dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque qué aburrido, o no quiero ir a la iglesia porque cómo voy a vivir la vida. Pero todos los que hemos crecido en la casa del Señor podemos decir y testificar que no hay cosa más grata que estar en la presencia del Señor. La Escritura nos dice, el salmista decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellas. Entonces, al nosotros crecer en esto, ¿verdad? Dentro de la cobertura del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, podemos alcanzar muchas más cosas que otras generaciones que no tuvieron la dicha por X o Y motivo, pero que nosotras aquí estamos animando a través del testimonio de Paola, que tú también puedes alcanzar mucho en el reino de los cielos, dentro de la casa de Dios, desarrollar tus talentos, pero también fuera de la casa de Dios, ser una persona que influye en la sociedad. Y creo que generación como la tuya, sé que son poderosas porque están llenos del Espíritu de Dios. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo de Dios, no hay nada que lo pueda movilizar. Así es. Interesante lo que dijiste. El poder de Dios es mayor que la brujería, que la hechicería y que las asignaciones del mundo de las tinieblas. Por eso nosotros seguimos diciendo que Jesucristo reina. Amén. Por siempre. Paula, no sé si quieras decir algo más para todos aquellos que nos escuchan y nos miran a través de estos medios. Claro que sí, decirle primeramente a todas aquellas mujeres y varones que están al servicio del Señor, muchas gracias en mi tiempo de pequeña, de mi generación, porque gracias a que se dejaron usar por el Señor, hoy yo estoy aquí. Sé que el Señor es el que hace la obra, ¿verdad? Pero también nos usa cada uno de nosotros. También decirle a los niños que cada uno de ustedes son importantes, que son ese relevo generacional, que son los futuros pastores, evangelistas, profetas, maestros. Son los servidores de la casa del Señor. Eso es una dicha. Amén. Hasta ser ujier. A veces uno piensa que limpiar una silla, recibir, ser el que está recibiendo una puerta, es insignificante. Nada es insignificante en el reino de los cielos. Dar un consejo, una palabra de aliento y agradecerle a Dios por permitirme estar aquí. Secularmente soy docente y he tenido la dicha de trabajar con niños de aquí de mi país, también con muchos extranjeros, y me siento satisfecha de dar de gracia lo que por gracia yo recibí. Niños que quizás son parte de otras culturas, yo le he podido hablar de Cristo y ver en sus rostros una sonrisa, eso me llena el corazón, y decirle al Señor, estoy haciendo tu obra, hablándoles de ti, expandiendo tu reino aquí en la tierra y dando lo que yo recibí. Hoy en día soy maestra, gracias al Señor, pero es porque alguien un día me miró. Entonces, así mismo, los niños que hoy se van levantando, algún día van a alcanzar a otros y van a preparar a otros. Y Paola, los días que le dedicaste al Señor, Él te los va a recompensar. Y qué bueno es porque tú invertiste en el mejor territorio, el mejor terreno. Sí es. Y es la juventud y los niños. Entonces, cuando tú tengas tu familia, ¿verdad? Y extendida, sé que Dios se va a glorificar aún más de lo que ya Dios te ha usado. Y espero que, ¿verdad? En esta temporada sigas siendo ese pilar. Y yo sé que eres de ejemplo para muchos niños. Les animamos a todos. Ven ahora. Cristo es la copa que llena tu corazón de vino fresco y de alegría. Bendiciones a todos.